Gérete. Hoy es 21 de mayo de 2023. La adoxía, es decir, la infamia, el repudio, el descrédito del cínico consiste en un éxito interpretativo por parte del filósofo cínico. De algún modo, la actitud del filósofo cínico representa una especie de tire y afloje, de sainete, de vaivén dialéctico punzante entre el filósofo cínico y su percatación y la cultura con su nesciencia. En los primeros videos acerca del cinismo, en las primeras lecciones acerca del cinismo que están consignadas en esta lista de reproducción y en el canal, y a propósito invito a quienes atienden estos videos a verlos. En uno de los primeros videos, y si no en el primero, pues hablé del cinismo como una posición interpretativa, es decir, el cínico se percata de algo que la cultura no se ha percatado, o para quienes en la cultura es útil, es beneficioso no percatarse, por muchos motivos que en otros videos han quedado explicados. Entonces, desde el principio yo hablé de una capacidad hermenéutica por parte del cinismo. Es una hermenéutica ética, es una hermenéutica moral, es una hermenéutica con una deontología, no es una hermenéutica con afanes objetivos, como por ejemplo hoy quieren algunas secciones o facultades de interpretación. Y quisiera ampliar entonces esta noción de la interpretación en el cinismo. La cultura en sí misma, con los nomísmata o con las etiquetas, con las valoraciones que imparte, es una sugerencia de interpretación. Sugerencia de interpretación que se impone, se sugiere o se educa como lo que verdaderamente es. El cínico en un primer momento, que es digamos el que queda declarado en los videos iniciales sobre el cinismo, se percata de las consecuencias de seguir los deseos interpretativos y por ende actuales, o sea, de actuación, pragmáticos de la cultura. El cínico despierta interpretando a la cultura y de algún modo aborreciendo las consecuencias de seguir esa interpretación que la cultura ha denominado virtud, deontología, deber ser, tradición, religión, etc. Entonces, en un primer momento, el cínico interpreta, se despierta, o con lo que el cínico considera que es un despertar, una percatación, una advertencia del mundo, repudia las consecuencias de ese sueño, de ese letargo, de esas enfermedades, de esa vida inauténtica que los nomísmata culturales plantean, y acoge el cinismo interpretando a la natura. Es decir, si hay algo que interpretar, dirá el cinismo, es a la natura. Es el único texto viable, es el único texto fiable, confiable, verificable, verdaderamente universal. Entonces se hace una interpretación de la natura, se ha dicho también en el canal, como una ley ética justa por cuanto no toma posición ante nadie y por cuanto es incorruptible. La ley natural es incorruptible por cuanto simplemente se impone y ya. No podemos decir hoy no quiero respirar, no podemos decir hoy no voy a tener hambre, no podemos decir hoy dejo de ser humano para convertirme en un perrito, como si quieren decir muchos hoy. No, hoy me siento un perro, creo que estoy en el lugar equivocado, ¿cierto? Entonces, el cínico dirá, la única ley fiable que interpretar, el único libro fiable que interpretar es el de la natura. La natura en sí misma es una enseñanza ética
de obediencia ante la que no podemos chistar. Y ahí se implanta pues el cinismo. El cinismo como primer despertar interpretativo es interpretación a la cultura, entendimiento de la cultura como un nomisma o como unos nomísmata. En esa necesidad interpretativa entonces se torna la mirada hacia la fisis y será la fisis la única verdadera maestra, la única verdadera ley ante la que hay que someterse sí o sí. Pero el cínico no se queda, el cínico antiguo, claro está, el cínico clásico, no se queda con la interpretación íntima de vivir conforme con la natura, sino que al estilo platónico, al estilo socrático, no quiere que el resto de la humanidad siga padeciendo letargo, siga padeciendo enfermedad, siga tomando por vero lo que es falso, siga tomando por real lo que es ficción, y entonces le dice a la cultura que hay otro modo de interpretar, otro modo de vivir. Entonces ahí está un primer sainete, un primer paso en este baile interpretativo, de la cultura al despertar y entonces a la natura, de la cultura a la natura. Pero con esa interpretación se vuelve a la cultura para exhortarla, muy al estilo de lo que se plantea en la caverna de Platón. El filósofo iluminado vuelve a alertar a los dormidos de la caverna para decirles, ustedes viven admirando las sombras de la cultura, los nomísmata de la cultura. También hay que ver allí una comparación o una tradición con Sócrates, ¿no es cierto? Razón habrá tenido también Platón al llamar a los cínicos y a Diógenes unos Sócrates maníacos, unos Sócrates enloquecidos, unos Sócrates apresurados, un atajo a la virtud socrática. Cuando entonces el cínico increpa la cultura, el cínico es un hombre urbano, sigue teniendo una postura política, no es un hombre que se aleja al estilo de Heráclito de la polis, sino que al contrario asume una responsabilidad política con los conciudadanos dormidos. Hay entonces un cambio de comportamiento conforme, ¿cierto? Del cínico conforme con su nueva interpretación del mundo y empieza a obrar esta interpretación en la cultura. Lo cual de inmediato le vale el repudio, el descrédito, la incomprensión, porque la cultura sigue viviendo en los nomísmata y no puede entender el impudor del cínico, la inverecundia cínica, no puede entender por qué come en el ágora el cínico, por qué se masturba en el ágora el cínico, por qué entra al teatro cuando todo el mundo sale, por qué defeca en público, por qué mea en público, como Crates e Hiparquia, por qué fornican en público, por qué duermen en las calles. Y el cínico tiene toda una interpretación, ya la hemos visto. No hay por qué sentir vergüenza ante lo que la naturaleza nos ha brindado. Tenemos hambre, como donde me da hambre, tengo urgencias de orinar, de defecar, pues entonces defeco en donde, como los animales, en donde me dieron las urgencias y las ganas. La fisiología es un imperativo, no se discute con ella. Tengo ganas de dormir, duermo, tengo ganas de comer, como, tengo ganas de orinar, orino, etc. Y la cultura, por haber considerado los nomísmata como un triunfo cultural, como una superioridad cultural del humano sobre el resto de la natura, cosa que combatirá el cinismo, pues empieza a repudiar, a vilipendiar al cínico porque no tiene cómo comprenderlo, puesto que sus únicas comprensiones son las comprensiones de los nomísmata, de las convenciones culturales. El repudio, es decir, la adoxía cínica, y de ahí el título pues de este video, es en un primer motivo, en un primer momento, un triunfo interpretativo del cinismo. ¿En qué sentido es un triunfo el repudio? Recuerden ustedes que Antístenes, si mal no estoy, cuando le dicen, hombre Antístenes, hay mucha gente hablando muy bien de ti, se cuestiona y dice, ¿quién sabe que estoy haciendo mal, que están hablando bien de mí? El cínico aspira a que se hable mal de él, el cínico aspira a la infamia, el cínico aspira a la adoxía, no simplemente por el placer del rebelde sin causa, de indignar por indignar, sino porque es que aspira a que la cultura se moleste por ese aguijonazo, por ese tábano en el que se convierte el cínico. Estar molesto con el cínico es ya haber entendido algo del cinismo. ¿Qué es lo que la cultura entiende del cinismo repudiándolo? Primero, que el cínico está desajustado, que ya no se comporta como la cultura.
Los conciudadanos no tienen otro modo de entender sino los nomísmata y juzgan con lo único que tienen y pueden, lo que han aprendido para juzgar. No interpretan como virtud la desnudez del cínico, sino como impudor. No interpretan los actos del cínico como, como iluminación, sino por ejemplo como desprecio a los dioses o blasfemias. Porque siguen creyendo en las tonterías de la cultura, tonterías que enferman, tonterías que someten. Pero la adoxía, el repudio, la infamia, el rechazo de la cultura es ya un triunfo interpretativo para el cínico. Ya la cultura sabe, al menos, que hay otros modos de actuar, que hay otra cosa, que no solo la comodidad del letargo, que no solo la comodidad de la vida inauténtica. Entonces, hay un primer momento. La adoxía, pues, será un triunfo interpretativo. ¿En qué sentido un triunfo interpretativo? La cultura ya sabe que hay otra cosa, pero se molesta. Esa molestia es ya saber que hay otro modo de ser y de obrar. El rechazo de la cultura no significa un éxito interpretativo en el sentido de que la cultura ha hecho todo un esfuerzo por interpretar al cínico. No, aún no lo ha interpretado, aún no se ha preguntado qué estará queriendo decir al cínico, simplemente rechaza lo diferente, rechaza lo que no comprende, pero de algún modo el enojo cultural ya es una evidencia de lo que la cultura es. La cultura, al no tener más que los nomísmata para interpretar, hace que la cultura se vaya concienciando de las consecuencias del aparataje semántico en el que la cultura vive y el que la cultura impone. De algún modo tendríamos que decir, como decían los estoicos, la gente no puede obrar de otro modo más que enojándose. Es un primer paso. Enojar es el primer paso para la iluminación cínica. No tienen otro modo más que lo que están enseñados a entender como verdades para juzgar el mundo. La cultura es una especie de lechos de procusto, de sugerencia interpretativa o de exigencia interpretativa para poder valorar, ser y actuar en el mundo. Entonces, con las categorías que la cultura tiene, no puede sino indignarse por no saber cómo categorizar al otro, cómo ajustar al otro, cómo etiquetar al otro, y no queda sino el repudio como desespero. Ese sería un primer momento interpretativo. Sin embargo, hay otra esperanza en la actitud cínica. Listo, me repudian, ahí hay un éxito interpretativo, pero entonces el cínico aspira a otra cosa. Y es que entre los indignados, entre los fácilmente indignados, haya alguien para quien el cínico se vuelva enigmático. Es decir, para quien el cínico se vuelva no solamente un repudiable, un insultable, un desecho, sino para quien de pronto se haga la pregunta, ¿y qué nos estará queriendo decir? ¿Qué mensaje estará enviando? Porque aunque los cínicos se comportan como perros, son humanos que mandan un mensaje a la cultura. Es decir, que el deseo cínico consiste en ser tomados como un nuevo mensaje, como un nuevo significante enigmático, para que alguien sobrepase el repudio y tome al cínico como un significante enigmático, para que le suponga alguna verdad y entonces se diga, ¿qué nos estará queriendo decir este hombre o esta mujer o este ser humano, este cínico, con este modus vivendi? Entonces, la esperanza del cínico es que haya un segundo momento más allá del repudio, y es que alguien haga el esfuerzo por interpretar los actos cínicos. Porque recuérdese muy bien, la pragmática cínica, los chistes, los juegos de lenguaje y sobre todo las acciones son una puesta en escena de la interpretación que el cínico ha hecho de la naturaleza y por ende de la virtud. Entonces, hacer que haya un enigma en el otro implica que el otro, porque para poder preguntarse algo hay que presumirle al otro cierta verdad.
Porque de lo contrario lo tratamos como un animal, lo tratamos como un despreciable, lo tratamos como un paria, lo pateamos, lo expulsamos o lo matamos y podemos dormir tranquilos porque no hemos asesinado a un ser humano, sino a un perro, o porque hemos asesinado a un impío que no merecía vivir entre la sociedad de píos, superiores morales, etc. Estoy siendo irónico. El cínico aspira a que haya una pregunta por una nueva interpretación más allá de los nomísmata culturales. Es decir, que hay un segundo momento al que el cínico aspira. Y es que la gente sobrepase su indignación, su repudio, su rechazo, su vilipendio, y que deje de considerar al cínico un ludibrio para considerarlo un posible motivo de virtud. Es decir, pedirle al cínico que hable. Y a partir de allí, el acto cínico empieza a convertirse en mensaje, parece que ha superado su propio repudio. Empieza a ver en este acto un mensaje, en este chiste un decir, y puede lograr el cínico con este segundo paso interpretativo en el que antes estaba indignado, que quizás este otro entienda la virtud cínica que el cínico propone y se pase al lado del cinismo, que sobrepase la cultura. Entonces es bien interesante porque el repudio es un primer éxito interpretativo. Repudiar ya es haber entendido algo, no quizás del mejor modo posible, pero la cultura al menos ha entendido con el repudio los límites de su propio aparataje semántico. Se repudia a aquel o a aquello que excede nuestra interpretación de mundo. Haber repudiado es ya una felicidad, haber sido repudiado es ya una felicidad para el cínico. Pero no es toda la interpretación. Eso no implica que la gente haya hecho un esfuerzo por entender qué es el cinismo, ni quiera dejar de lado su vida en los nomísmata. Pero es un primer paso para que entre aquellos que han quedado indignados quieran trascender su propio repudio, es decir, trascender el propio aparataje semántico y dignifiquen al cínico como un nuevo mensaje, como una nueva propuesta. Y allí hagan una nueva pregunta por una nueva interpretación, por una posible nueva interpretación. ¿Qué nos estará queriendo decir este perro? Y allí perro ya no será un insulto, sino que será una dignificación. Dijimos pues que el repudio es la reacción natural de la vida inauténtica. La gente no puede más que repudiar porque no ha hecho sino obedecer a los límites semánticos del aparataje semántico en el que ha creído y ante el que se ha sometido. Pero hay también algo. La cultura le exige al cínico que se sienta culpable. Te etiquetamos como malhechor, te etiquetamos como impío, te etiquetamos como despojo. Si muestras arrepentimiento, te aceptamos nuevamente. Entonces lo primero que le pide, digamos, la cultura con repudio es arrepiéntete, siéntete culpable. Recuerden que la gente se somete a la cultura por el miedo a los dioses, por la utilidad, pero también por culpa, por el miedo a dejar de ser lo que la cultura dice que hay que ser. Pero el cínico nunca se arrepiente, porque dice, no necesito o no puedo sentir vergüenza por lo que no hay que sentir vergüenza. ¿Por qué debo sentir vergüenza por la desnudez? ¿Por qué debo sentir vergüenza por mi deseo? Si hay alguien bello, voy y se lo digo. Ya el otro verá qué hace. Si tengo ganas de orinar, orino aquí. ¿Por qué debería sentir vergüenza? Ya saben pues lo que opina el cinismo. La cultura pide al cínico con su repudio, que es un modo de asesinar moralmente al otro o de intentar, pero el cínico dice, tu culpa no es mi culpa, que tú digas que soy culpable con tus leyes no significa que yo me sienta culpable porque yo no legitimo tus leyes, yo estoy en otra ley, que es la ley de la natura. Es la misma posición de Antígona, pero hecha risa, recuerden, ya no hecha tragedia. La ley de Creonte no es la ley de Antígona.
porque Antígona está amparada en la ley del amor, Eros, y la ley del Hades. Los cínicos dirán otra cosa. La ley de la cultura, los nomísmata no son mi ley, porque yo, el cínico, estoy en una ley natural que supera todas las convenciones culturales. Entonces el cínico no siente vergüenza, no siente culpa, sino que siente un triunfo por haberse liberado de la sensación de pudor. El pudor y la culpa son uno de las señales de cuán dormido se está. El ser humano no debe vivir con vergüenzas, ni culpas, ni con dimensiones como pecaminosas. No existe el pecado, no existe la culpa. Existe el gozo de vivir naturalmente, cínicamente. Entonces la cultura, cuando ve que el cínico no se arrepiente, después de haberle exigido culpas, después de haberlo expulsado, queda en evidencia. La cultura queda en evidencia, porque la cultura le exige al cínico que se ponga en una posición de tragedia, es decir, que llore, porque la cultura lo ha expulsado. Pero la cultura dice es que estar expulsado de la cultura es un triunfo. Es un triunfo estar expulsado y ser un infame. Porque yo he despertado. Yo he despertado, dirá el cínico. Ustedes están dormidos. Recuerden que cuando a Diógenes se lo expulsa de Sinope, y Sinope dice, te condenamos al exilio, Diógenes les responde, pues yo los condeno a que ustedes sigan con ustedes. El feliz soy yo. Cuando el cínico le devuelve al repudio una risa y un triunfo, la cultura queda en evidencia. Es otro mensaje que el cínico le envía a la cultura y es, la cultura exige tragedia. Es decir, miren lo que implica el despertar del cínico. Todo el aparataje cultural está hecho para que usted sienta culpa y tragedia. Obsecuencia y miedo. Tedio, marasmo y enfermedad. La cultura exige llanto. Y cuando el cínico devuelve un riso, una carcajada dionisia y no un arrepentimiento, la cultura termina llorando. Es decir, la cultura llora porque el cínico no llora. La cultura queda en evidencia como exigencia de la tragedia, del dolor y de la sensación del pecado, de amartía, de ibris, de sus propios ciudadanos y de los propios nomísmata. Es decir, el éxito interpretativo máximo, la solicitud interpretativa máxima del cínico será que la gente lograra entender, pero eso casi nunca pasa, solo unos cuantos harán del cínico una pregunta, que la cultura con sus nomísmata exige tragedia. El cínico termina riendo ante la cultura y la cultura termina llorando ante el cínico. La cultura llora porque el cínico no ríe, el cínico ríe porque la cultura no exige sino llanto.